Los comentarios, opiniones, información, ideas, etcétera que se expresan en este video son responsabilidad de quien las emite, pues reflejan exclusivamente el punto de vista de la persona que las expresa y no representa el pensamiento de ninguna organización, movimiento o empresa. El heroísmo consiste en persistir un momento más. George Kennan. Kennan fue un diplomático, historiador y estratega que con esta frase destila una idea esencial. El heroísmo no siempre se manifiesta en gestos grandiosos o espectaculares. A veces, ser héroe significa simplemente no rendirse cuando todo dentro de ti quiere hacerlo. Persistir un momento más es ese instante en el que la voluntad supera al cansancio, al miedo o a la duda. Ese pequeño acto de resistencia puede cambiar el mundo y el rumbo de una vida, de un proyecto o incluso de una comunidad. Hoy tenemos un nuevo episodio de Humanos con Recursos, porque cada experiencia cuenta y hoy se cuenta en voz alta. Soy Fernando Benítez y les agradezco profundamente que nos estén escuchando en este podcast disponible en YouTube y Spotify. Así como también quiero seguir agradeciendo, seguimos grabando desde la Ciudad de México. Capital Consulting nos dio las facilidades para seguir grabando desde acá. Muchas gracias. Si bien es cierto, nuestro invitado no se dedica al Departamento de Recursos Humanos, sí se dedica a desarrollar personas, a desarrollar, para mí se llaman habilidades blandas, cada quien le puede dar su concepto, al liderazgo, a la forma de pensar de las personas, y ya van a saber por qué. Es director de Kairos, tiene licenciatura en Filosofía y Teología y una maestría en Dirección de Instituciones Educativas. Está con nosotros José Antonio Alpizar Díaz. ¿Cómo estás, José? José o Antonio, ¿cómo José te Antonio, decimos? si José Antonio completo, perfecto. Sí, perfecto. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú? ¿Qué tal? Todo bien, muchas gracias por el tiempo en esta ciudad. El tiempo de todos es muy valioso, tanto en tráfico como con el trabajo, como en diversas cosas. Así que estemos aquí sentados es un agradecimiento para todos. Gracias a ti. José Antonio, me gustaría que te presentaras un poco y quiero conocerte, quién eres, tu historia, sí, un poco de dónde vienes. Claro, bueno, soy José Antonio, tengo 39 años y ahorita de lo que comentabas, pues soy filósofo. Desde muy chico me interesó este tema de pensar, de preguntarme por qué las cosas, y pues resultó que eso tenía que ver más o menos con una licenciatura que no es la más común, pero pues que en el momento que hubo que elegir algo que estudiar, fue la que me hizo más sentido. Entonces estudié filosofía y estudié teología, y la idea de esto es cuestionarme las cosas y en general lo que existe, y a raíz de ahí fue que también empecé una empresa que se llama Kairos, que Kairos empezó en 2020, ahorita en el próximo 5 de enero de 2026 cumpliremos 6 años, y mi hermano y yo somos los socios y somos quienes dirigimos, y pues vivo aquí en la Ciudad de México toda mi vida, y pues eso básicamente es a lo que me dedico. Excelente, José Antonio. Sí. Me gustaría que nos platicaras sobre Kairos, por qué ese nombre. 2020 pues fue una época complicada. Mucha gente hasta cerró negocios y ustedes abrieron uno. Mira, qué interesante. Por favor, platícanos un poco de eso. Sí, bueno, mira, Kairos es una empresa que, como decía, se dedica a la parte de desarrollo y formación de personas. La idea que tenemos es que si tú trabajas a la persona, puedes ayudar a que esa persona se descubra como héroe de su propia vida, ahorita que mencionabas lo del heroísmo, y que a raíz de ese heroísmo pues, puede ejercer un liderazgo de la vida cotidiana, ¿no? Entonces es esto, que el liderazgo no tiene que ver necesariamente con un puesto, sino en cómo diriges tu vida y cómo en determinado momento diriges a otras personas. Entonces surgió con esta idea. Kairos, el nombre es una palabra griega que para los griegos era un dios, que no hay una traducción textual de la palabra, pero básicamente tiene que ver con el momento de oportunidad. Decían los griegos que había dos tipos de tiempo. Por un lado está el tiempo lineal, que es el cronos, el tiempo que se mide en días, en horas, el que nunca alcanza, el que al final nos mata. Y por otro lado está el Kairos, que el Kairos no es un tiempo lineal, sino que es un tiempo de espiral ascendente. Es el tiempo de oportunidad, diríamos. Entonces decían los griegos que era un dios que pasaba corriendo al lado de ti, tenías que lograr cacharlo, que tenías que lograr atraparlo, y que cuando lo logras atrapar, pues estabas viviendo tu presente. Entonces la idea de nosotros como empresa
es justamente ayudar a que cada una de las personas con las que colaboramos, que cada líder se descubra como el héroe de su propia historia en el momento que está viviendo, que logre estar en donde está con quien está y que tenga las habilidades que requiere para dirigir equipos pues, en un mundo como el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea que el recurso temporal pues lo puedas utilizar de la mejor manera, que no sientas que al final pues acabas tu vida, acabas tu periodo laboral y digas pues me dediqué a generar dinero y no tiene nada de malo, pero decir no solamente fue eso, sino que el recorrido heroico tiene que ver justamente con darle ese sentido y ser un Kairos para alguien más es ayudarle a que el otro viva su vida de mejor manera. Entonces de ahí surgió, empezamos en la pandemia, empezamos en diciembre de 2019, no sabíamos que iba a haber una pandemia, pero eso nos ayudó, empecé primero yo, después ya se sumó mi hermana, y como pues, éramos al principio un emprendimiento, pues ayudó que empezamos a hacer algunos experimentos en Zoom, de dar sesiones de tema de cuidado psicosocial, pues, porque la gente pues, no le está pasando nada bien y nosotros no teníamos trabajo. Entonces, básicamente así fue como empezó a surgir y ya ahí fue cuando empezó a surgir algunos talleres ya más en forma, además. Y fue cuando nos empezaron a contratar los primeros clientes, ¿no? Entonces de ahí surgió y desde el inicio la idea fue justamente acompañar a las personas en momentos críticos, ¿no? Y que en esos momentos críticos la persona pueda seguir desarrollando habilidades y darse cuenta que incluso el momento crítico es un llamado, ¿no? Que todo momento crítico, toda huella de dolor, que pues en el viaje del héroe es esto, es un llamado a la aventura. Entonces, pues sí, somos hijos de la pandemia tal cual y ese momento de dolor fue nuestro llamado, ¿no? Entonces es eso, así es. Excelente. Estoy entendiendo que cada uno tenemos pues estos procesos, estos viajes que debemos recorrer para llegar a algún objetivo, que no siempre pues tenemos los digamos resultados inmediatos, sino que tenemos que caminar en algún momento y no siempre vamos a estar, digamos, si vamos con una línea, no siempre vamos a estar en ascendencia. Siempre hay un momento donde va a haber un bache, una bajada, que en ocasiones pues se nos puede hacer difícil subir otra vez, pero puede ser un impulso para regresar. ¿Cómo es un viaje, de este caso, de un héroe? Sí, pues, primero lo que dices, es una estructura que es un itinerario, que es un camino, ¿no? O sea, lo importante del héroe no es la meta del héroe o el objetivo del héroe, sino que lo que le da sentido a la propia vida es el recorrido y es el viaje. Entonces, en este sentido, el viaje del héroe es una estructura que es la manera en la que cada persona camina hacia sí misma. Es el proceso de descubrirte, de entender quién eres. Hay un poeta portugués que se llama Fernando Pessoa que decía: vivir es convertirte en quien ya eres. Y creo que eso es el viaje del héroe. No es convertirte en alguien que tengas que alcanzar a llegar a ser o convertirte en alguien que no eres tú, sino es descubrirte a raíz de lo que te pasa y entender cómo cada punto se va conectando mirando hacia atrás, ¿no? Lo que decía Steve Jobs, ¿no? De que solo puedes conectar los puntos mirando hacia atrás. Es eso. Puntos, sí. Y ahorita que decías lo del dolor, al final todo viaje se detona por estos momentos de tragedia, ¿no? En general. De repente pensamos que si nos tienen que pasar cosas malas para reaccionar o para cambiar la vida, pues probablemente no sea obligatorio, pero es el gran estímulo en la vida, ¿no? Entonces el dolor de alguna manera es inevitable porque al final pues lo mismo que hablamos del Cronos, tenemos tiempo limitado, no podemos predecir lo que va a pasar, no al 100%, hay cosas que pasan de manera accidental en la vida. Y obviamente reaccionar delante de eso es muy complicado, ¿no? Entonces el héroe es una persona que con todo lo que le pasa, en lugar de que su carácter se vuelva resentido, porque la vida le debe algo, porque le pasan cosas, en lugar de que se apague, lo que pasa con el héroe es que el dolor lo utiliza como un llamado. Entonces en su propio dolor encuentra un llamado en aquello que no tiene sentido, ¿no? O sea, porque al final pues, obviamente el dolor, la tragedia por sí mismas no es que tengan ya algo, ¿no? Sino la capacidad que tiene el héroe es de transfigurar eso y entonces toma aquello que le pasa y en eso que le va sucediendo encuentra un llamado para servir a otros. No solo quedarse en sí, sino que encuentra también en ese dolor el decir pues, cuántos más no estarán igual, peor que yo, cuántos más no están atravesando por esto, y su personalidad en lugar de volverse resentida, en lugar de volverse apagada, se dulcifica, ¿no? Se vuelve más noble. Entonces cada huella que le va pasando, lo que decías ahorita, no es un camino recto ni solo ascendente, ¿no? Sino que el camino pues, va teniendo obviamente momentos de subidas y bajadas,
pero el héroe logra mantenerse en el centro porque sabe que hay un llamado original que le ayuda a mantenerse enfocado, ¿no? Entonces, en el tema de liderazgo, pues aplica lo mismo. O sea, creo que los líderes heroicos son aquellos que en cualquier posición de una organización logran transformar lo que les pasa en llamados constantes. Entonces, no podemos evitar el dolor, lo que sí podemos hacer es elegir cómo interpretarlo, ¿no?, en la vida. Y al final, eso que nos va pasando de manera dolorosa o trágica, lo que hace el viaje heroico es ayudarte a reinterpretarlo también como una vocación de servicio hacia otros. Muy bien. Qué interesante este punto de desarrollar a las personas dependiendo de su escenario. Sí. Y saber que no hay un manual, porque posiblemente lo que te funciona a ti, a mí no me va a servir y no le va a servir a la persona de al lado o a las personas de alrededor, por más que nos llevemos bien, hasta a la misma familia ni siquiera le va a servir. Sí. ¿Cómo trabajas ese tipo de, digamos, diagnóstico, conocer el escenario y desarrollar con un plan y darle a entender a la gente que es un camino posiblemente doloroso o un camino que no a todos nos gusta, pero que se tiene que recorrer para volver a regresar a un nivel bueno, digamos? Ya, pues mira, en esto que dices justo de que no hay manuales, es cierto, o sea, no hay una fórmula, ¿no? Hay un libro que trata todo esto del viaje del héroe que se llama El héroe de las 1000 caras, que escribió un tipo que se llama Joseph Campbell en el siglo pasado. Joseph Campbell fue el gran inspirador en estos temas de estructura heroica de George Lucas, por ejemplo, ¿no?, para Star Wars. Entonces, lo que dice Joseph Campbell en este libro es que la vida, más que ser una pregunta que tiene que ser resuelta, es un misterio que tiene que experimentarse, ¿no? Y eso creo que tiene toda la razón. O sea, es verdad, no hay una fórmula que le va a funcionar a todos, y que creo que es un problema que hoy tenemos, ¿no? O sea, como que buscamos cosas las 20 cosas que le va a servir a todos los líderes, ¿no? Los tips, los 6 pasos del éxito, pues no es cierto. Y genera frustración y genera expectativa. Lo de las redes sociales, ¿no? 20 cosas que tienes que vivir a tus 20 años, ¿no? Y dices, pues yo tengo 30, no he vivido ni la mitad, y no, o sea, no estoy ahí, ¿no? Entonces, justamente es renunciar a la uniformidad, ¿no?, en la vida, que no existe, y a lo impredecible de esto, que también es aceptarlo, y con base en esto es el decir, bueno, esto que te pasa, Joseph Campbell en el mismo libro dice que si bien es cierto que nadie puede caminar tus pasos, también hay otros que van en ese mismo desierto que es el mundo, van caminando junto a ti. Entonces, y que algunos ya van un poquito más adelante. Entonces, nadie puede caminar lo tuyo, pero puedes más o menos ir teniendo pistas de qué es lo que al otro le ha funcionado para aprender, que es ahí cuando llegan los mentores, ¿no? También, entonces, creo que la idea del viaje es conocer la estructura, que básicamente se divide en 3 partes. No sé si lo menciono de una vez. Sí, si gustas, adelante. Básicamente tiene que ver con la partida, la aventura y el regreso, ¿no? La partida es justamente cuando descubres un llamado a hacer algo diferente. Es el momento en el que el mundo que ya conoces deja de tener sentido tal cual. O sea, que sientes que tienes que evolucionar, que va desde cuando sales de prepa y entras a universidad, que de repente ya tu grupo de amigos ya de repente, a lo mejor sí, pero a veces ya no contesta las mismas necesidades, ¿no? Cosas, o sea, dices, ya estamos en momentos diferentes, porque cada uno empieza su viaje a cambiar, ¿no? Entonces, hay esos momentos de quiebre, ¿no? Donde una pérdida de un ser querido que te obliga a replantearte, ¿no? O sea, hay un momento ahí que esa es la partida, ¿no? Y no es que haya una en la vida, sino que al final se va reinventando este propio viaje. Luego viene la parte de la aventura, que es tal cual el momento donde te preparas, donde están estas pruebas que tiene el héroe. Y luego viene el regreso, que es volver al punto de partida, pero ya con toda la experiencia y con todo el conocimiento, el elixir, ¿no?, que el otro día me decías, ¿no? O sea, justamente es eso, o sea, con esa ganancia, que vuelves con un gramo más de sabiduría, no para decir que tú eres sabio, sino para compartir los frutos del viaje. Entonces, básicamente es como la estructura. Entonces, el hecho de ubicar dónde estás creo que también ayuda a decir, bueno, si en este momento no estoy sintiéndome al 100, si en este momento estoy atravesando momentos difíciles, que aparte este año creo que fue particularmente difícil para muchísimas personas en el mundo, no quiere decir que vayas mal necesariamente, sino que en la etapa en la que estás vas encontrando sentido, ¿no? Y saber que al final es cíclico, ¿no? También que cuando te va, no significa que cuando te vaya muy bien tengas miedo a que todo se eche a perder, pero saber que naturalmente es un ciclo y que mientras más vayas aprendiendo en ese mismo ciclo, mejor vas a poder afrontar los retos que te da la vida, ¿no? Es eso. Muy bien, suena muy bien ese proceso, y me gustó mucho cómo lo planteaste, que pues todos tenemos momentos en la vida y que en ocasiones tenemos esa añoranza de que, digamos, en la prepa yo tenía
pues otras amistades, o teníamos otros amigos, o teníamos más tiempo para hacer a lo mejor más cosas, que al día de hoy pues muchas personas quieren regresar a ese punto que ya no pueden porque ya tienen que dedicarse al trabajo, a la familia, a hacer otras cosas. Pero eso no significa que estén mal, sino que simplemente están en otra etapa de su vida y lo tienen que abrazar. Y que también afrontar temas que a muchas personas no les gustan, que son como la muerte, que son como una enfermedad, que son como alguna depresión, que son como algún sentimiento negativo, que creo yo que, como bien lo dices, son momentos de la vida que ahí están y van a pasar. Por más que les queramos huir, nos van a pasar y tenemos que salir lo más rápido posible, y si no es rápido, pues llevar nuestro proceso a nuestra manera para que podamos continuar de la mejor forma nuestra vida. Recuerdo una imagen que vi en redes sociales, porque a veces las redes sociales tienen cosas buenas y cosas malas, pero esta me impactó, que había un pizarrón o una pared, un mural de una persona que estaba poniendo piedras, y había piedras buenas y piedras, digamos, malas. Entonces, eso es la vida, ir sumando piedras o momentos difíciles y malos, y luego tienes tu mural, tienes tu pared completa de esas cosas buenas y malas que te van dejando la vida, y que tienes que aprender a verlas de buena forma, ¿no? Sí, sin duda, y está bien padre esa imagen. Yo creo que es que es eso, no es blanco-negro, ¿no? Sino que los matices al final es lo que ayuda a descubrir los colores de la vida, y ayuda también a que en general tú también, porque una piedra que al principio, tomando esta metáfora que pones, que tal vez en un momento fue muy, muy, muy mala, con el paso del tiempo y resignificando, ¿no?, esto, puede que se vuelva un momento muy positivo, ¿no? O sea, que obviamente cuando pasan cosas difíciles no es que después lo agradezcas o esto necesariamente, pero que a raíz de eso haces ciertos ajustes, cambios, sin duda, ¿no? Entonces creo que es eso, no comprarnos esta idea de que todo tiene que ser perfecto, porque no existe, ¿no? Sino creo que más bien en la vida diaria, esos mismos momentos que no puedes predecir, ¿no? Esas cosas que van pasando que pues al final también te ponen a cuestionarte quién eres, te ayuda para después también poder disfrutar más la otra parte, ¿no? O sea, creo que al final la ventaja de la reflexión, lo que ahorita platicamos antes de empezar de la filosofía, creo que la gran ventaja que tiene es que te ayuda a hacerte estas preguntas con tiempo, no cuando ya pasan cosas difíciles, ¿no? O sea, creo que es eso. Sócrates, Platón, ¿no? En voz de Sócrates habla de esto de que filosofar es prepararse para morir, que no es la frase más esperanzadora del mundo, pero es que en el fondo, pues prepararse para morir es prepararse para vivir, ¿no? La única manera de prepararse para morir es viviendo bien. Entonces, justo nosotros siempre en Kairos le decimos a nuestros clientes, no te olvides de vivir. O sea, sobrevivir es una función biológica que no responde a tu voluntad, pero vivir tiene que ser una elección consciente diaria. Entonces, creo que retomando esto del héroe, el héroe al final es quien voluntariamente dice, no solo voy a sobrevivir, no voy a ser espectador de mi propia vida, voy a meterme de lleno a mi propia vida con todo. Y pues obviamente eso te da una experiencia mucho más rica en la existencia humana a que vivir con miedo, ¿no? De acuerdo. José Ahorita seguimos con esta gran conversación del desarrollo y el viaje del héroe, pero también quiero platicar sobre tu persona. Sí. Tu desarrollo, ¿cómo fue? ¿Fueron líderes los que te marcaron tu camino para ayudar a los demás? Que para mí se me hace algo muy empático, de mediante una forma de trabajo ayudar a los demás a desarrollarse a un viaje correcto. ¿Qué fueron esos líderes? ¿Qué fueron esos momentos, ese camino que a ti te desarrolló? Yo creo que, en la misma estructura heroica están estos maestros o mentores. A mí, sin duda, creo que desde muy chico, empezando por mi casa, hasta la fecha, tengo grandes mentoras y mentores, personas que me han ayudado a entender que todo es una cosa de mi mamá, ¿no? Que es mi gran mentora, mi gran maestra. Siempre nos insiste que todo lo que hagamos es al final una oportunidad de servir, ¿no?, a los demás. Entonces, no es que siempre lo haya hecho ni nada por el estilo, ¿no? Pero definitivamente el hecho de tener en casa siempre ese mensaje, para mi hermana y para mí fue un diferenciador enorme, y de ayudarnos a cultivar ciertos hábitos positivos que siempre puedes regresar a ellos, incluso cuando se te olvida, ¿no?, y demás. Y empezando por casa, y sí tuve la fortuna desde muy chico de tener
figuras de liderazgo muy positivas alrededor, desde la primaria, el deporte, ¿no? Creo que fui muy afortunado en esto. Entonces, y ya después mucho más grande también, y hasta la fecha, ¿no? Yo sí procuro tener sesiones de mentoría formales con personas que admiro, mensuales, porque te ayuda justamente a mirar más allá de ti, y a que cuando estás perdiendo el piso, ¿no? Que, ubicarte. Exacto, te regresa otra vez al decir, calma, o sea, tampoco es tampoco eres eso que estás creyendo que eres, ¿no? Entonces, creo que esa es una gran función del mentor, que te ayuda a volver a la realidad siempre y cuando le hagas caso, ¿no? Entonces, sí, en mi caso ha sido fundamental esa experiencia pedagógica con personas, ¿no? Que me ha ayudado que ese camino sea mucho más sencillo, ¿no? Y enfocado también en lo que hacen, bueno, lo que hago hoy, ¿no? Uh-huh. También decías este tema de servir, y creo que qué bueno que puse esta conversación en el área de recursos humanos, porque para mí el área de recursos humanos es justo servir a los demás, y muchas personas escuchan la palabra servir como algo malo, como si eso no va conmigo, yo tengo que hacerlo. Creo que desde el punto más alto del organigrama hasta el más bajo del organigrama tienen que servir a los demás, tienen que ayudar, porque así es la forma en la que creas un ambiente de ayuda, y que no importa en dónde estés parado, en qué área estás, siempre el servir, el ayudar, y más en el área de recursos humanos trabajamos con personas, hay que servir de alguna forma, de ayudarlos, de desarrollarlos y de crecer de muchas maneras. El segundo punto que quisiera empezar a desarrollar, veo que tu idea es con mucha historia, muchos arquetipos, vienen pues bases sólidas. No sé si también exista alguna idea que también fuiste desarrollando como un rompecabezas para que le dieran sentido de vida, sentido de pertenencia a esta organización, a esta empresa. Sí, bueno, nada más retomando esto que decías del servicio, ¿puedes decir algo? Sí, no, adelante, por favor. O sea, mira, de eso creo que sí entiendo en la parte de recursos humanos en particular. Esto que dices de humanos con recursos está bien padre, porque creo que en el fondo el acto de servicio es un acto profundamente humano, ¿no? O sea, en realidad solo puedes servir estrictamente hablando en horizontalidad, ¿no? O sea, no es un tema donde yo vengo a salvarte, ¿no? Sino es donde yo, que también soy un ser humano con carencias, con errores, con limitaciones, con dolor, con todo lo que traigo, estoy dispuesto a ver más allá de mí mismo y descubrirte, ¿no? Y creo que eso es, hoy en particular es súper urgente fomentarlo, que estos actos de servicio cotidianos son bien importantes, ¿no? Lo que dices en cualquier empresa, empezando desde la cabeza, sin duda, porque al final se permea, es un tema de cascada, ¿no? Entonces, creo que al final este liderazgo compasivo, donde no solo empatizo con tu situación y va, pues pobre, ¿no? Y demás, sino que realmente me involucro y o sea, te ayuda a sacar lo mejor de ti, pues tiene que ser el acto de servicio por excelencia de un líder, ¿no? Entonces, organizaciones donde se nos olvida esto, lo estamos viendo hoy, ¿no? O sea, la tendencia a nivel mundial de hablar de este liderazgo compasivo, ¿no? Y estas cosas, o sea, suena como muy novedoso, pero en realidad pues es la base humana. Entonces, en tanto la ventaja del servicio es que es un lenguaje común, o por lo menos yo lo veo así, ¿no? O sea, en una cultura donde todos están dispuestos a ver más allá de sí mismos, se genera un sentido de comunidad. Y hoy lo que buscamos sin duda pues es el tema de tribu, ¿no? O sea, hoy desde espectáculos y experiencias, ¿no? De conciertos, todo, de deporte, ahorita que vamos a tener el mundial, demás, en el fondo lo que estamos buscando es un sentido de comunidad. Y se da ese sentido cuando estamos dispuestos a servir al otro. Entonces, creo que el servicio es la manera más simple de generar comunidad, ¿no? En eso, y de esto que me decías, de como que le da sentido a toda esta historia en nuestro caso, las bases. Tiene que ver con descubrirte que justo en este acto de servicio, o sea, no se trata que tú seas el héroe para el otro, ¿no? Sino que le ayudes a otro que descubra que es el héroe de su propia vida, ¿no? Esa es como la idea rectora. O sea, que a nosotros nos toca ser acompañantes de camino para que el otro se pueda alumbrar a sí mismo y decir, oye, yo puedo dar todo esto. Entonces, creo que es una experiencia muy poderosa, porque al final lo vemos cuando damos coaching 1-1, ¿no? Desde directores, gerentes, hasta personal muy joven, ¿no? Que te empieza su carrera. O sea, los vas viendo y notas
que el poder justamente está cuando se descubre capaz de, ¿no? Cuando se descubre con posibilidades. Y eso es increíble, ¿no? O sea, que al final digas, oye, esto que he vivido o mis condiciones sociales no determina necesariamente, va a costar por supuesto, pero no determina necesariamente las posibilidades que tengo en mi vida. O sea, puedo dar mucho más y puedo ser realmente quien estoy llamado a ser, ¿no? Entonces, cuando ves que una persona descubre esto, pues crece en autoconfianza, obviamente crece en empoderamiento personal, va a tener más habilidades sociales, simplemente por el hecho de que haga ese cambio, ¿no? Ese switch pues, tan sencillo pero tan poderoso de saber ser el héroe de su propia historia, ¿no? Y creo que ahí está la clave para nosotros. Qué interesante es trabajar con la mentalidad de las personas porque pues no ha de ser fácil hacer ese tipo de cambio en cuanto a ver el dolor más como obstáculo, sino como una oportunidad de una señal de crecimiento. Y qué mal educados, sí, creo que es la palabra, estamos, que cuando vemos a una persona triste o una persona en un mal momento o una persona que pues está pasando un momento difícil, siempre es el échale ganas, una palmadita y pues a lo mejor porque no sabemos cómo trabajar a una persona, o cuando vemos llorar a alguien o cuando vemos a alguien que nos platica algo difícil, pues no estamos preparados porque a lo mejor nunca, ni siquiera nosotros sabemos cómo manejar ese tipo de cosas. ¿Cómo trabajas ese cambio de mentalidad? Yo creo que en esto que dices justo, creo que desde la base es un tema de expectativa, lo que decías ahorita de cómo acompañar. Pues desde cómo te saludas, ¿no? Que pues cómo estás, bien, y tú, bien, nadie va a decir mal, ¿no? Sí. O sea, es normal. Entonces, de alguna manera esperamos siempre estar bien nosotros y que los demás también. Y creo que a veces también es porque creemos que a fuerza tenemos que decir algo. Y en realidad me parece que un acto de servicio pues es el acompañamiento silencioso. A veces no va a tener nada. Y a veces, creo que la mayor parte de veces no hace falta que digamos gran cosa. O sea, en general, por lo menos lo que yo veo con nuestros clientes, los grandes líderes son los que saben escuchar muy bien, ¿no? Que es una habilidad que a mí me falta desarrollar definitivamente. O sea, esta capacidad de, a lo mejor no soy tan buen conversador, incluso no soy muy bueno para hablar en público, pero tengo esta capacidad de sentarme y escucharte verdaderamente. Hay este término que se llama aire psicológico, ¿no? Que es esto de, o sea, solo percibes el aire cuando te falta, ¿no? Es lo mismo el aire psicológico, o sea, es el hecho de que el otro se sepa escuchado, que si tú le estás diciendo, pues sí te escucho, pero estás con el celular, estás pensando otra cosa, estás en la compu, va a notar que no hay aire psicológico en la conversación. Entonces creo que como una herramienta práctica que hoy a lo mejor a alguien que escuche esto le puede servir es eso. O sea, quieres empoderar a tu equipo, dale aire psicológico, que es tan simple como no hagas otra cosa más que escucha cuando te estén hablando, ¿no? Al 100%. Y justamente va de la mano de lo de la mentalidad. Al final, esta mentalidad de crecimiento que, o sea, nosotros cuando empezamos a trabajar con la gente, pues es justamente empezar por esto. O sea, antes de herramientas de liderazgo y todo esto, es empezar primero por un módulo que nosotros le llamamos diseño de vida, que es que la persona se descubra a sí misma como capaz de transformar su propia historia. Entonces, lo primero es trabajar la mentalidad. Si tú tienes esta mentalidad donde siempre la responsabilidad es de otro, donde lo que te pasa pues no es tu culpa, ¿no? Y es verdad que muchas veces hay cosas que no dependen de ti y no es de lo de échale ganas, justo, no es eso, sino es el decir, oye, tú tienes la posibilidad de hacer una gran vida que va a exigir de ti sacar lo mejor, y eso por supuesto que va a costar trabajo y va a costar también que haya momentos donde vas a fallar y donde vas a pensar que no puedes, pero el hecho de que hagas ese switch en la mente es esto que hablamos de personas automotivadas, que es probablemente lo más difícil, ¿no? O sea, todos requerimos de los demás para salir adelante, pero cuando ves a alguien que está muy, muy, muy convencido de que puede, hace una diferencia enorme, ¿no? Porque esa motivación viene ya desde dentro y hace una diferencia sustancial en un equipo, ¿no? Que no significa estar de buena siempre o estar al 100, no es eso, es que pase lo que pase, mantengas presente lo que te toque y que a veces vas a operar al 10% y no hay problema mientras sigas, ¿no? Y que también a veces que vas a tener que hacer un alto, pero que justamente tengas esta disposición a no conformarte. Y creo que es eso, que la vida a veces te va pagando y decir, oye, no, yo puedo hacer algo más que solo esto que a veces estoy haciendo, ¿no? Entonces, esa mentalidad creo que es clave trabajarla. Nosotros lo llamamos mentalidad 10X, ¿no? Que es pensar en grande en tu propia vida. O sea, pensar que puedes tener un gran proyecto de vida y al principio es trabajar ese diseño personal de qué quieres. Porque también es mucho más fácil que desarrolles hábitos
de liderazgo y esto, si primero tienes claro a dónde quieres llegar tú como persona, ¿no? Que tengas claridad de ese camino o esa meta a la que quieres llegar. Y decir, bueno, va a estar difícil, pero ya sé para qué estoy haciendo esto. Cuando no tenemos claro eso, pues el trabajo va para un lado, la vida va para otro, y se siente horrible, ¿no? Porque dices, pues estoy trabajando, no sé bien ni para qué, y mi trabajo se come mi vida, pero en realidad es porque no tenemos orientado el trabajo a algo que realmente queramos lograr, ¿no? Excelente. Hablando de líderes, Sí. ¿tú cómo crees que los líderes deban de trabajar con su equipo cuando en ocasiones se sienten amenazados por desarrollar talentos más poderosos que posiblemente un Sí. líder? Y también hay muchas frases que dicen, el líder no está ahí simplemente por ser el mejor, sino que porque ha tenido a los mejores alrededor. Sí. Y hay que seguirlos motivando y creciendo. ¿Cómo puede trabajar un líder con ese tipo de sentimientos cuando ve a los demás crecer? Sí, yo creo que va de la mano de entender tu rol, ¿no? Como líder en esto, como acompañante de camino. O sea, en el momento en que tienes miedo de que otro sea mejor que tú, es porque no estás entendiendo tu propio rol, ¿no? O sea, al final tu trabajo es hacer a otros mejores que tú, ¿no? O ayudarles, ¿no? No los vas a hacer tú solo, pero te toca trabajar ese talento para que se vuelvan mejores que tú, porque pues si no hay nadie que pueda ser mejor que tú realmente, ¿no? En estas funciones, tú tampoco vas a poder crecer. Entonces, creo que ahí la clave está justamente en que el líder entienda bien su rol, ¿no? O sea, esta cuestión de que el liderazgo es hacer a través de otros también, ¿no? O sea, el decir, no, yo no quiero que nadie sea mejor que yo para yo tener dominado todo. Y no, al final es esto de los jugadores A, ¿no? O sea, traer gente muy buena a tu equipo o ayudarles a que algunos que no están ahí todavía puedan desarrollarse es fundamental, porque también va a ser la única manera en la que tú crezcas. O sea, si le tienes miedo a que hay otros muy talentosos a tu alrededor, tú mismo vas, no lo ves, pero tú mismo vas limitando tu crecimiento, ¿no? Porque obviamente ayudas a que el otro no crezca, tú nunca te ves retado, y creo que es al revés. Al final, ahí me parece que es justo el rol del mentor. Creo que los grandes líderes tienen esa habilidad de mentoría y que se dan el tiempo además. Ahorita que decías lo de recursos humanos, de repente a mí me preocupa cuando de repente hay líderes que dicen es que no tengo tiempo para ver a mi gente, ¿no? Pues esa es tu responsabilidad primera. O sea, literalmente la ejecución ya no es tu responsabilidad primaria, ¿no? O sea, tu responsabilidad es la gente que va a hacer que la ejecución funcione, pero entender eso se vuelve difícil, ¿no? Entonces ahí hay una herramienta que les puede servir. Hay un libro muy bueno que se llama ¿Quién, no cómo? ¿No? Que es cambiar preguntas. Usualmente decimos qué quiero lograr y cómo le hago, ¿no? Como líderes, esta idea es que preguntes qué quiero lograr y quién me va a ayudar a lograrlo. Entonces hacer ese switch te obliga a salir de mentalidad solo de estar ejecutando y te obliga a pensar con mentalidad de crecimiento, ¿no? Es decir, oye, quiero lograr esta gran meta, pues ¿a quién sumo para llegar? Entonces, es de lo que vemos que más le cuesta en general a los gerentes, directores, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿qué quiero lograr? Y pues mejor lo hago yo para que salga. No, o sea, justo mete esa pregunta intermedia, ¿no? O sea, ¿quién sumas para que te ayude? Y ¿a quién le ayudas tú también para que crezca? Entonces creo que es eso, ¿no? Meter esa pregunta del quién, ahí está, ¿no? Sí, y retomando esa idea que mencionaste, los líderes pues pueden tener a lo mejor una oficina aparte, pueden tener un escritorio más grande, pueden tener estar en un piso distinto, pero sí es muy importante que caminen los pasillos, que conozcan a su personal, que se sepan los nombres. Hay ocasiones que las empresas, los líderes ni siquiera saben con quién están trabajando o se encuentran a personas que no sabían ni quiénes son. Y cuando escuchan las historias, cuando escuchan el por qué piden los permisos, el por qué salen a lo mejor al festival de su hijo, de su hija, el qué aniversario tienen, los colaboradores lo sienten como una estrellita en la frente de, me está escuchando mi líder, se acuerda de que yo entré hace tantos años, me están festejando este momento, me dejaron ir al festival de mi hijo, de mi hija, tantas cosas que en ocasiones los líderes, por estar, como tú dices, sí, son muy importantes, que estén muy enfocados en el negocio, pero también tienen que voltear a ver con quién están haciendo el negocio, porque si no creo que pierden justo esta parte de mentoría, de ser líder, de ser el maestro de ese momento, por simplemente estar volteando a ver al negocio como tal. Sí, y que además es contradictorio, ¿no? Porque hoy, pues justo hablamos de los viajes dentro de la misma empresa, ¿no? Del Employee's Journey, ¿no? Del Leadership Journey. O sea, es lo mismo el viaje del héroe, copiado a la empresa, pero se nos olvida que el viaje no va solo. Y esto que dices de poner atención, de aprenderte las cosas básicas,
además de que es una muestra de respeto, nosotros lo vemos siempre con nuestro equipo, o sea, nos tenemos que saber todo. Siempre les decimos eso. O sea, tienes que saberte todo, su cumpleaños, tienes que saberte, o sea, no solo de nuestro equipo, sino de nuestros clientes, todo. No porque sea útil, sino porque es al final una muestra de cariño sincero de algo que es importante para el otro. O sea, si le preguntas su cumpleaños y pues ni te acuerdas, pues ¿para qué se lo preguntaste? O sea, se vuelve más un poco cubrir requisitos que realmente interesarte. Y claro, o sea, no está peleado lo que dices justo de privilegiar también el negocio, pero es que al final es un todo, porque el negocio es hecho por personas, ¿no? Entonces, la calidad pues depende de seres humanos, no solo de seres humanos ya ahora, pero sin duda la manera de estructurarlo y de ejecutar requiere personas. Entonces, yo creo que ahí hay que evitar un sesgo, ¿no? Que de repente es como, entonces me voy a interesar en ellos para que funcionen mejor, porque entonces lo estás haciendo con un fin utilitario. A lo mejor la persona ni lo percibe, pero creo que más bien tendrá que ser el me intereso, porque la persona es importante, es valiosa literalmente por ser ella, y una consecuencia será probablemente que haga un buen performance, ¿no? No necesariamente, porque también puede salir que no, pero que al final en esto mismo, sí, y creo que es muy de repente en nuestra cultura como es que el empleado no se quiere esforzar. Oye, pero pues si gana lo mínimo, si tiene unas condiciones de vida paupérrimas, no hay manera. O sea, aunque le eches un rollo y le des cultura y les hables de él, o sea, no jala. Entonces, el entender el contexto es también poder para poder influir de una mejor manera, y nos tenemos que dar el tiempo, que eso es fundamental, ¿no? Y además cuando de repente hay líderes que nos dicen, es que no, yo no tengo tiempo para eso, pues es que estás administrando mal tu agenda. O sea, ¿qué pasa? Que no te da tiempo de lo importante, ¿no? Que al final también es cuidar a las personas, que no es lo único que tienes que hacer, pero sin duda también es una responsabilidad fundamental, ¿no? Entonces creo que es eso, porque sí, y lo que dices, claro, de la oficina y esto, o sea, todavía tenemos como mucho esta cuestión de estatus, ¿no? De que parece que esto refrenda el poder, y sí lo hace, pero creo que de una manera muy riesgosa, porque sigue perpetuando estos estándares de poder donde es el liderazgo del gran hombre, ¿no? Es uno el que manda y todos los demás son seguidores, y no. Tiene que haber comunidad, ¿no? De iguales, donde obviamente cada uno tiene un rol jerárquico y demás, pero que al final todos tienen importancia, valor, y que además es como vas a lograr un equipo de alto rendimiento, ¿no? El deporte creo que es un gran ejemplo, ¿no? De esto siempre, o sea, hay jugadores que son el top, ¿no? Pero no pueden solos incluso, ¿no? Y aún así requiere alguien que les cuide, ¿no? Escuchaba una entrevista de Josep Mourinho, de este entrenador de fútbol. Lo dice en una serie, es una gran serie que vale la pena, si no la han visto, que quien escuche esto la vea, que se llama The Playbook. Está en Netflix, el manual de juegos, salió en la pandemia, donde entrevistan a 5 coaches de deporte de diferentes cosas, y este entrenador de fútbol dice, cuando entrené a Cristiano Ronaldo, yo no le voy a enseñar a tirar mejor un tiro libre. Pero esa no es la labor del líder. O sea, cuando tienes jugadores muy buenos, tu labor es que mantenga las condiciones para que él pueda seguir pegándole bien al balón, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer con él? Hablar, ¿qué tengo que hacer? O sea, descubrir. Y él decía, o sea, lo que tiene que hacer un gran líder es entrenar equipos, ¿no? O sea, tener esta habilidad de sumar talento. Y ahí sí es un reto enorme que cuesta trabajo, ¿no? Uh-huh. Qué importante lo que mencionas de los equipos, digamos, deportivos, de oficina, de trabajo, personales, que no siempre existe el líder que es la cara de, digamos, del equipo, del grupo, sino que hay tantos líderes ahí en ese equipo que son líderes a su manera y que ayudan también al equipo, lo refuerzan, aparecen en momentos importantes, en momentos difíciles, y ayudan a la cabeza o al líder de ese momento a sacar más cosas. También como no pierdas de vista a los otros líderes que tienes ahí a un lado, dándole la idea de que están ahí también para ayudar, porque todos estamos en el mismo canal. Sí, yo creo que es entender bien las funciones, ¿no? Y las personalidades de cada quien. O sea, es lo mismo de no querer, o sea, dos cosas: no querer hacer todo y pedir ayuda, que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pedir ayuda. A mí es algo que sí creo que me cuesta ya menos que antes, pero que es un reto que seguimos a diario. O sea, que cuando lo trabajamos uno a uno con nuestros clientes en general, siempre pasa de, ¿por qué no le dijiste a alguien más que te ayudara? Pues no sé, no, es que me da pena. ¿Cómo pido ayuda? Lo vemos a veces con gente de nuestro equipo que ves que literalmente no sabe y le cuesta trabajo, y de repente es esta idea de, pues es que
siento que si me veo vulnerable me van a regañar. O sea, vemos pedir ayuda como un sinónimo de que me van a correr, ¿no? O que no soy tan valioso. Y en realidad es al revés. O sea, es la manera, o sea, el aprendizaje colaborativo es la manera más poderosa en que tenemos también para crecer. Entonces, creo que ahí también es esto, que como líder, recuerdes que tienes un grupo de personas capaces de decidir. Pues por algo las elegiste, ¿no? En teoría. Y en la medida que esa libertad misma que cada quien trae la empujes, la hagas crecer y los lleves a decidir, que eso es importante, ¿no? O sea, que no les estés subsidiando, porque si no, aparte de la larga es un cuello de botella, ¿no? Y el cuello de botella siempre está arriba. Entonces, pues obviamente se vuelve muy complicado cuando es uno solo el que toma todas las decisiones, ¿no? Es, oye, empodera a tu equipo a que decidan, y el hecho de que ellos decidan lo que tienen que decidir te va a ayudar a que tú tengas tiempo para decidir lo que a ti te toca. Entonces, también hasta por un sistema básico de eficiencia, de toma de decisiones, es más fácil, ¿no? Pero hay que ayudarle a la gente a aprender a tomar decisiones también, ¿no? Que tiene que ver con pensamiento crítico, que tiene que ver con quitarse el miedo y entender también que te vas a equivocar, que no vas a poder tener el 100% de acierto. Entonces, también viene sobre eso, o sea, no tenerle miedo al error también me parece que es una parte importante. Muy bien. Uh-huh. Esta pregunta es para ti, José Antonio. Sí. En este momento de tu vida, ¿tú dónde estás? ¿En el inicio, en el regreso, del viaje del héroe? De tu viaje del héroe, ¿en dónde estás tú en este momento? Pues a veces me siento en el inicio, a veces en el regreso, a veces... hoy en la mañana estaba así, hoy en la mañana estaba como en el inicio, ¿no? En la caída, ahorita ya como que un poco menos. Yo creo que en la aventura, sin duda, ahorita no solo en el trabajo, sino en general. Voy a cumplir 40 años, Dios mediante, el próximo año. Entonces, me siento en un momento de ir consolidando ciertas cosas, pero también muy nuevo en otras, ¿no? O sea, como que creencias que tenía muy arraigadas años pasados han ido cayendo y creo que ha sido muy positivo. Y eso me ha permitido avanzar más ligero. Entonces, sí, me siento en ese momento de aventura, de seguirme preparando, de tener nuevos retos en el negocio. Ahorita ya que hicimos la estrategia hacia el 2030, pues vemos que estamos en el momento ese de la aventura. Ya no es el inicio tal cual que estamos descubriendo qué estamos haciendo. Ya sabemos qué hacemos, tenemos la confianza propia y de la gente que nos da trabajo. Entonces estamos en esa aventura, ¿no? de ir pues ya avanzando, y creo que el reto que tenemos es confiar en que sabemos qué estamos haciendo, ¿no? Y que obviamente a mí me pone muy nervioso justo cuando tenemos de repente estos pasos hacia atrás, ¿no? Pero lo mismo de tener mentores. Mi hermana es mi gran mentora en el trabajo, ¿no? Entonces yo me altero y soy dramático y digo, no, ya tal cliente va a correr, y mi hermana es como, tranquilo, o sea, no pasa nada. Entonces tener un balance con alguien más, ¿no? Que en tu equipo que te ayude y que ejerce ese liderazgo es fundamental, ¿no? O sea, aunque yo tengo la posición del director general, en realidad el corazón de la organización lo tiene mucho más mi hermana. Entonces creo que ese balance es fundamental, ¿no? Porque a mí me ha ayudado este año en particular, que sí fue muy duro. O sea, crecimos, gracias a Dios, y funcionó, pero fue un costo emocional muy alto, y fue gracias a tener a alguien que está muy trabajada, que lo pude librar. La verdad, en momentos... o sea, creo que yo nunca había llorado un día de no sé qué vamos a hacer en el trabajo, ¿no? Y pues esta vez me pasó varias veces. Y entonces, ver que alguien fue paciente conmigo, ¿no? Todas las veces que necesitáramos, hasta que me sintiera mejor, eso ha sido un momento de decir, ya estamos en la aventura en serio, y voy con la mejor compañera, ¿no? Que es mi familia, que queremos que nos vaya bien, y al final eso permite que, pues también que la vida funcione mejor, ¿no? En esto, y pues que al final eso que aprendimos de niños, pues creo que hoy estamos dando ese fruto, ¿no? De todo eso. ¿Cómo se llama tu hermana? Magdalena. Ella estudió psicología. Letras, y luego estudió teatro. Es actriz de teatro profesional, y aparte, bueno, está en Kairos. Saludos, sí. Y qué bueno que lo pones en el tema, que posiblemente estudias una licenciatura, algún área en específico, pero en ocasiones tus habilidades te pueden llevar a algo totalmente distinto. Sin duda, yo creo que ahí lo importante es, o sea, que recuerdes que nada es definitivo para siempre hasta que te mueras, ¿no? O sea, creo que nosotros que estudiamos humanidades, sin saberlo, cuando ha pasado el tiempo, descubrimos que teníamos un valor extra que podíamos aportarle en el mundo,
que los clientes con los que trabajamos lo valoran, ¿no? O sea, eso ha sido muy interesante. O sea, el tema de la filosofía, ¿no? El arte, las letras, o sea, esta parte de autoconocimiento que traemos este bagaje, de repente resultó que esa profesión la encontramos una aplicación Distinta. práctica, ¿no? Y eso ha sido o sea, de entrada ha sido algo muy enriquecedor y muy gratificante, porque dices, bueno, sirvió de algo estudiar la carrera, pero también no tener miedo a virar pues en el propio viaje. O sea, el decir, oye, si de repente quieres dedicarte a otra cosa y ves que hay posibilidad y como que tu intuición te está diciendo que sí es para allá, pues lánzate. O sea, al final, o sea, nosotros nunca pensamos que nos íbamos a dedicar esto de niños, ni en la universidad, ni nada. Nunca pensamos que íbamos a trabajar juntos porque no nos llevamos bien, o sea, para nada. Pero el hecho de ver que hemos podido crear empresa juntos, ¿no? Como familia, y además aplicar esa parte, pues que muchas personas piensan que no sirve, ¿no? Que son las humanidades, o que dicen que te vas a morir de hambre, ¿no? Estas cosas. Creo que tuvimos la gran ventaja que nunca nos dijeron eso. También es una ventaja, que en casa jamás nos dijeron eso nuestros papás. Al contrario, era como, pues ustedes decidan. Y ese apoyo, pues te empodera. Entonces, creo que eso, y pues nos ha dado el tiempo, la posibilidad de aplicar esas cosas en la vida cotidiana. Uh-huh. José Antonio, regresando a este punto Sí. de las mentalidades, de los obstáculos que uno pudiera tener en la vida, si alguien nos está escuchando y está pasando por un momento de dolor, que no ve más allá de ese punto de su vida, que ahorita es un momento oscuro, que no tiene hacia dónde caminar, que no sabe qué hacer, desde tu punto de vista, ¿qué le pudieras aconsejar? Pues primero, pues que lo siento mucho, ¿no? Lo que esté pasando cada quien, de repente son cosas muy dolorosas, muy complicadas. Yo creo que en el mismo libro de El héroe de las mil caras, Joseph Campbell dice: la cueva a la que tienes miedo a entrar, guarda el tesoro que buscas. Yo creo que eso ayuda, por lo menos a mí me ayuda en momentos complicados. O sea, no es que te sumerjas en el dolor y te quedes ahí, sino que te atrevas a explorar qué es lo que te duele, las cosas que te han pasado, sea un fracaso, sea que literalmente tuviste una pérdida, pues gente que ahorita se quedó sin trabajo, ¿no? De repente cosas que no pensabas que iban a pasar, un fracaso familiar, estas cosas. Creo que es darte la oportunidad de entrar a explorar ese dolor y pues, que pidas ayuda, sin duda, porque hacerlo tú solo creo que a ver, seguramente se puede, pero por lo menos en mi experiencia definitivamente con personas que te quieren, con terapia, ¿no? Con buenos mentores, es mucho más fácil. O sea, yo lo que sugeriría primero es que no tengan miedo a hablar de lo que les duele. Creo que es bien importante. O sea, decir esto me duele, esto me da miedo. Así sean puras cosas que tengan que ver porque tienes ansiedad, ¿no? Yo en mi caso que también tengo, ¿no? O sea, pues muchas veces hablo con personas, ya sea desde mi familia o personas que quiero, hasta con mi terapeuta, pues de cosas que solo están en mi cabeza y a veces no las quieres decir porque dices, pues no son reales o capaz que las digo y pasan, ¿no? O sea, es puro miedo, pero verbalizarlas te libera y hablarlas las veces que haga falta hasta que lo notes que empiezas a trabajar, digo, hablarlo y empezar a trabajarlo. Entonces creo que eso, o sea, cuando más oscuro está, es un buen momento también para pedir ayuda. Como que lo vemos contradictorio, pero oye, ¿sabes que me equivoqué, pero gacho en mi vida, ¿no? Y esto, pide ayuda, ¿no? Reconócelo y pide ayuda. Y creo que es eso. Y si no encuentras exactamente con quién, y dices, oye, pues no veo con quién pueda realmente, o realmente no tengo a alguien, también es una buena oportunidad para empezar a generar círculos de confianza, ¿no? O sea, creo que también cuando tienes esa apertura, la ayuda llega. En el viaje del héroe se le llama la ayuda sobrenatural, ¿no? Que no es literalmente que, bueno, se aparezca un ángel y te hable, ¿no? O sea, no pasa así, pero sí, ¿no? O sea, es una persona que llega y te ayuda en un lugar y pues es tocar puertas, ¿no? O sea, no esperar que a la primera, sino que buscar eso. Y que creo que las personas que, pues naturalmente de repente ahorita estén pasando por un momento muy complicado, sí, lo peor que puedes hacer es encerrarte en tu dolor y quedarte solo. Se entiende por qué lo hacemos a veces. También es necesario a veces hacerlo, pero no quedarte ahí, ¿no? O sea, nosotros decimos que te pongas un tiempo límite, incluso si le estás pasando muy mal y entonces dices, estoy muy enojado con la vida, ahorita pasó esto, no es el de húyelo y no es esta mentalidad de, pues ya pásale rápido. Y no, o sea, va a requerir tiempo, pero ponte un límite. Y ya que tengas esto, pues pide ayuda, levanta la voz, ¿no? Habla de lo que te pasa y eso sin duda, esa descarga te sientes
muchísimo mejor, ¿no? Solamente por el hecho de verbalizarlo. Y pues no tener pena, ¿no? O sea, la vulnerabilidad no es debilidad. No es malo. Ajá. Qué difícil en este momento decir eso, porque creo que somos un país en el cual es difícil pedir ayuda, y a veces la salud mental, que creo que fue hace poco, empezó a salir a la luz, pero a veces ir al terapeuta, al psicólogo, a la psicóloga, lo ven como algo malo, que justo tenemos que empezar a trabajar ese punto que mencionas. Levanten la mano, vayan al psicólogo, es como tu gimnasio mental de verbalizarlo, y que tu psicólogo, tu psicóloga, mediante su punto de vista, te ayude, te diga, bueno, pues, ¿por qué no piensas ahora esto así? O te minimice, que minimizar no está mal, pero que te diga, oye, pero es un problema que si lo ves así es menor, o sea, tranquilo, bájale de revoluciones, ¿no? Sí, yo creo que sí, el psicólogo, el psiquiatra, lo que necesites, ¿no? O sea, yo por lo menos a mí sí me tomó años pedir ayuda y aceptar ayuda profesional, porque decía, pues eso es para gente débil, o también era reconocer que yo tengo un problema, ¿no? Entonces, el hecho ahorita de pedir ayuda y de que sea un hábito recurrente, también entiendo que es un privilegio, que es un problema, ¿no? En nuestro país todavía, o sea, que el acceso a este tipo de servicios, difícil, a muchísimas personas no tienen los recursos hoy, pero también entonces es buscar, ¿no? Al final hay varias instituciones, ¿no? Institutos de salud pública, universidades que dan estos servicios de forma con un costo muy bajo o gratuito. Entonces creo que buscar también, y si tienes la posibilidad económica, habría que invertirle, así como le inviertes al gym, como le inviertes a otras cosas, tendría que ser a la par, ¿no? Porque a veces decimos, es que yo no voy porque pues no me ha pasado nada malo, es que no es para eso, ¿no? O sea, creo que hasta también puede ser, pero me parece que también es una acción preventiva muy útil, ¿no? Y por el ritmo de vida que tenemos, es importante hablarlo. Yo tengo vitiligo, ¿no? Que es esta enfermedad de pigmentación de la piel, que es una enfermedad nerviosa, ¿no? Y al final, pues mis manchas hablan, ¿no? Literalmente, cuando veo que van creciendo, yo algo no está jalando, ¿no? Entonces, primero es no culparte y decir, oye, a ver, me pasa esto, no es que haya algo mal conmigo, simplemente es algo que me está diciendo mi cuerpo en este momento, pues pide ayuda, ¿no? Y entender que lo que decías es un proceso, que no va a ser de un día a otro, que esto, y que no ponerle categorías morales, ¿no? De estoy bien o mal. Decir, oye, pues estoy necesitado de ayuda, no me siento ahorita con ánimo, demás. Y me parece que en este hecho hacerlo y empezar a ver lo mismo de mentores, ¿no? O sea, ¿quién ya le funcionó esto? Pues oye, recomiéndalo. Y hacer estas cosas con confianza, ¿no? Y yo creo que, o sea, puedes obtener muy buena ayuda y lo vas dosificando, ¿no? Vas entendiendo, pero y sin duda, o sea, buscar pedir este tipo de ayudas nunca está de más, ¿no? Esta frase de Sigmund Freud, ¿no? De no hay mejor terapia que unas pocas palabras amables, ¿no? En la vida. Yo digo, a ver, obviamente hay, o sea, no es que sea terapia literalmente, pero sí tiene un efecto, ¿no? De la persona, que también eso es importante, o sea, pues el hecho de que hables con alguien que sepas que es sabio, que es una persona que te va a ayudar, y a veces decimos, no es que qué pena o le va a quitar tiempo, no, o sea, es levantar la mano y solicitar, y creo que es fundamental, ¿no? Tenerlo como canasta básica en esto, porque además los índices de depresión, de ansiedad y suicidio infantil y juvenil han subido en el mundo a raíz de la pandemia, porcentajes alarmantes, ¿no? Y en México también. Pero lo que dices es muy cierto, no lo verbalizamos, buscamos ocultarlo, o lo dejamos pues, como de voy una vez y ya, no, o sea, la idea es darle continuidad, ¿no? Y si ves que hay algo que no jala, pues es porque es un proceso, o sea, no es rápido, ¿no? Pero creo que es ir y aferrarte a estas cosas positivas, es sin duda algo que ayuda. Para los que somos asalariados, el ir al psicólogo, recuerden que es deducible, pidan su factura, y también eso les va a ayudar a final de cuentas para la presentación de impuestos, el pago de impuestos, entonces háganlo también como un beneficio. Decíamos justo eso de que los líderes o las personas que pasan por un momento, pues lo que a mí me funcionó no te va a funcionar a ti, pero posiblemente yo lo pongo sobre la mesa por si algo de lo que me pasó a ti te pudiera ayudar, porque lo decíamos, ya ahorita hay muchas publicaciones de 7 cosas que debes de hacer, sí, o 10 cosas que no debes de hacer, porque, o sea, creo que definir lo que a ti te pasó como algo que los demás tienen que hacer porque sí o porque no, pues no ayuda mucho en eso. Ya hablamos que tú tienes diferentes actividades
qué realizar para reducir posiblemente los sentimientos, los pensamientos, tener una mentalidad clara para poder trabajar. Aparte de lo que ya mencionaste, ¿qué otras actividades, digamos, extra laborales o digamos formales realizas para poder reducir actividades como más, no sé, si caminar o algo, hacer algo más? Sí, hago box. Hago box ya empecé en la pandemia. Y me ha resultado súper terapéutico. Y es una actividad muy positiva en mi caso porque es una actividad donde no tengo control. O sea, yo no llevo el control. Eso es muy positivo, ¿no? O sea, no es que voy a dedicarme evidentemente a ser boxeador profesional. Mi coach es mucho mejor que yo y además es el que te va orientando, ¿no? Entonces, el hecho de soltar el control y decir en esto tú no eres el que manda, no es, me parece que es un ejercicio en mi caso muy útil. Lo procuro hacer permanentemente y bueno, ir al gimnasio, ¿no? Que lo complementas muy bien y creo que es una muy buena inversión al final porque en mi caso sí, la gestión de la ira, ¿no? En mi caso es súper importante y el box ha resultado una herramienta muy útil y muy sana. Que lo que decíamos, ¿no? Que complementa también el resto de cosas terapéuticas que haces, pero pues, le tienes que dedicar también tiempo a esta parte, pues para sentirte mejor, ¿no? Entonces en la parte de box es algo que sí lo tengo, el ejercicio y en particular el boxeo, y pues vale la pena, y además te ayuda a quitarte el miedo, ¿no? O sea, que te peguen literalmente, ¿no? O sea, cuando haces sparring estas cosas, a mí me da mucho miedo, ¿no? Siempre me va a pasar y de repente ves que no pasa nada. Y fíjate, habla de lo que ahorita me decías. Mi coach, que es una persona muy joven pero muy sabia, me decía es que, o sea, tú no puedes saber qué golpes te va a dar la vida, pero lo que sí puedes hacer es estar bien plantado, ¿no? O sea, lo que depende de ti es estar suficientemente fortalecido para que lo que pase no te tumbe. Y si te tumba te puedas parar más rápido. Y creo que es una gran enseñanza vital, ¿no? O sea, si no estás fortalecido, si estás mal parado, por miedo te va a tumbar, ¿no? Entonces, decir, no sé exactamente qué golpe viene, pero si tengo las bases sólidas va a ser mucho más fácil superarlas, ¿no? Y bueno, aparte me gusta también pasar tiempo solo y destino tiempo en Ciudad de México, en donde esté, a ir a lugares que me gusta para comer, ¿no? Es uno de los grandes placeres que tengo. También me gusta hacerlo con personas que quiero, ¿no? Con amigos y demás, o sea, es algo que disfruto mucho, compartir la mesa. Pero también me gusta mucho hacerlo por mi cuenta, ¿no? Y creo que es un placer que te puedes dar y hacerlo como hábito también es muy útil y quitarte este sentido de culpa o sea, obviamente es gastar de manera lo más prudente que se pueda, pero también decir, oye, realmente esto complementa todo lo demás, ¿no? No solo soy persona que está produciendo cosas, sino pues también disfruto. Y creo que encontrar esas cositas chiquitas ayuda, ¿no? Uh-huh. Sí, y ese desarrollo de valores también es muy importante porque lo decías, cuando uno tiene miedo, pues tiene que agarrar valor de algún lugar para hacer las cosas, ser valiente. A mí me gusta platicar que pues todos tenemos miedo, a todos nos tiembla la voz, a todos nos tiemblan las piernas al tomar decisiones. A todos nos da miedo caminar en algún momento o ir hacia el frente para hacer alguna cosa que sabemos que posiblemente pueda salir mal. Pero pues tenemos que ser valientes de una u otra forma para poder llegar a un punto bueno. A lo mejor pasando ese bache o ese momento difícil por ser valientes, se va a estabilizar más las cosas y podamos continuar. Posiblemente no se va a estabilizar, pero ya pasaste uno de los baches que van a venir más, que tienes que seguir siendo valiente y pues tener esa decisión de hacer las cosas para poder seguir creciendo, ¿no? Sí, y justo tal cual lo dices, o sea que de repente un mentor mío dice que los pasos más difíciles a veces no son, o sea, como que dices, estoy de un lado del precipicio y hay como un abismo de 10 metros, entonces brincar, pues dices, es peligroso, pero dice, no, realmente los pasos más difíciles son cuando ya ves que el precipicio mide 30 centímetros, ¿no? Pero tiene 10 kilómetros de profundidad, ¿no? Entonces dar ese paso es chiquito, pero justo del otro lado, ya que lo pasas, el miedo se supera. Y creo que tiene toda la razón, ¿no? A veces son esos últimos pasitos de decir, sí, ya lo voy a hacer. Y ya el abismo es pequeño, pero traes miedo, traes experiencias de este estilo. Y es el decir, oye, no, o sea, lánzate
y si llegas a caer encontrarás cómo salir, ¿no? Sin duda. Y el hecho de atreverte, ¿no? a dar eso es lo que decías de dimensionar, ¿no? Ayuda mucho el decir, oye, también ahorita que hablabas de cómo superar las cosas que nos pasan, también creo que es muy buen ejercicio recordar todas las veces que ya has podido superarlo, ¿no? Es algo que nosotros en Kairos es un ejercicio que nos gusta hacer con la gente que está en coaching, ¿no? O sea, cuando dices que no puedo superar esto, es decir, oye, a ver, haz un recuento breve de las últimas 2 o 3 veces que superaste cosas dentro y fuera del trabajo complicadas. Es una prueba muy clara de que sí puedes, ¿no? Entonces, tomar experiencia de tu propia vida y volverte maestro para ti mismo, creo que es algo fundamental en el viaje. Excelente. No hay un elixir, no hay una solución, no hay un medicamento que pues resuelva las cosas de manera rápida o que le den propósito a la gente o le den una solución a las personas, pero ¿cómo pudieran tener un propósito a corto plazo las personas para tener otro propósito a corto plazo y así nos vamos para llegar a un propósito a largo plazo? Sí. ¿Qué es lo mejor que tú crees que se puede hacer? Yo creo que justo, y creo que es importante empezar por cosas pequeñas, porque claro, de repente está bien pensar en planes a largo plazo, pero si nunca lo has hecho te abrumas, porque no sé ni qué va a ser la próxima quincena y quieres encontrar un propósito trascendente para mi vida, pues está violento, ¿no? O sea, es más fácil empezar por lo corto. Yo creo que va de la mano de la curiosidad. O sea, si no tienes muy claro por dónde decir qué quiero empezar, más allá de sigue tu pasión, que no creo que sea el mejor consejo, ¿no? En general puede ser un consejo riesgoso. Creo que tiene más que ver con sigue tu curiosidad, sigue aquellas cosas que te llaman la atención, pregúntate cosas y experimenta, que también de repente vamos creciendo y nos da miedo, ¿no? Entonces, el decir, oye, a ver, realmente si en mi trabajo veo que no está funcionando como lo estoy haciendo hoy, pues voy a probar a hacerlo de una manera diferente, no ya para siempre, pero pruébalo una semana, ¿no? ¿Qué pasa si una semana llegas más temprano? O sea, no tiene que ser algo gigante, ¿no? Con una persona que estamos en coaching justo estaba haciendo ese ejercicio y ha sido una herramienta transformadora, porque se dio cuenta que gran parte de su malestar es que llega corriendo al trabajo, entonces le genera angustia, llega ya chocando con la gente, se paraba tarde. Le dije, ¿por qué no pruebas llegar 10 minutos antes? No por el trabajo, sino por ti. O sea, que tengas un momentito de estructurar. Y solamente el hecho ahorita de decir, ahorita mi objetivo a muy corto plazo y el propósito es tener más control sobre mi día a día, pues resulta que con una acción chiquita haces un cambio grande. Entonces, me parece que es el poder de las pequeñas cosas. O sea, lo que estás diciendo justamente, no buscar transformaciones radicales, sí, justo de ya hoy soy otro. No es cierto, o sea, vamos cambiando poco a poco. Entonces, buscar esas cosas a corto plazo es decir, a ver, hoy con qué puedo experimentar. Es mucho de sensaciones, ¿no? Yo lo que hago es, en las notas de la compu, voy llevando notas de sensaciones. De decir, hoy me paré más temprano, ¿qué me produjo? ¿Me sirvió o no me sirvió? Y la vas anotando, no de manera obligatoria, pero vas registrando qué te va funcionando y hace una diferencia enorme, ¿no? Enorme, porque pues vas descubriendo qué sí te funciona y qué no, ¿no? Entonces creo que es ir probando y vas encontrando rutinas que te liberan, ¿no? Al final, porque pues vas creando sentido con ellas y ya creo que con eso es más fácil tomar estas decisiones de ahora sí qué quiero hacer con mi vida y qué quiero contribuir, ¿no? Y otra manera creo que también es buscar maneras de justo de contribuir e impactar socialmente, ¿no? O sea, si no ubicas muy bien por dónde, pues ayuda a alguien más. Eso siempre sale bien, siempre te da piso, te ayuda a dimensionar y ayuda a otro. Hacer voluntariado creo que es algo importante, buscar una manera de contribuir socialmente en tu colonia, en tu cuadra, en tu iglesia, en tu familia, en lo que te mueva, ¿no? Si quieres una causa que te siempre has querido apoyar, involucrarse, ¿no? Yo entiendo que en México de repente es difícil encontrar estas causas o a veces es difícil encontrar espacios de voluntariado fáciles de acceder, pero sí hay, ¿no? Entonces, a mí por lo menos eso me sirve, ¿no? O sea, siempre regresar a esa base de contribución social te da propósito enseguida y aparte generas conexión con personas, sabes que estás contribuyendo también, o sea, le da propósito y te das cuenta que puedes con más cosas de las que crees, ¿no? Entonces creo que podría servir eso. Muchas gracias por esa respuesta. Estamos en la parte final de esta gran entrevista donde hemos abordado grandes temas: liderazgo, desarrollo de personas, recursos humanos, el camino que cada uno debe de seguir, propósitos, etcétera, que para mí ha sido muy interesante platicar sobre esto.
¿Tú cómo ves a las personas que pues el día de hoy han tomado malas decisiones? Porque sí pasa, pero deben de volver a tomar buenas decisiones, y también la presión social que existe para tomar decisiones, porque platicábamos en otros episodios, por ejemplo, cuando uno decide lo que va a estudiar, tiene 16, 17 años, Sí. y eso te cambia Sí, toda sí. la vida. O la presión social de tómate una cuba, o de prende un cigarro, porque si no, no eres tan valiente, o no eres tan hombre, no eres tan mujer, o vámonos de fiesta después de la oficina para que vean que eres buena onda, y a lo mejor andas bien apretado de lana, o no tienes que tomar esa decisión, pero por la presión social de que piensen que no soy buena onda o no hago las cosas así, pues las tomo. ¿Cómo ese cúmulo de malas decisiones tú lo has visto que pues llevan a las personas a malos lugares y de algún modo tienen que salir? ¿Qué pudieras decir sobre Sí. eso? A ver, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Yo también he tomado muy malas decisiones. A mí lo que me ha ayudado es lo mismo yo lo pienso como una cámara de eco, ¿no? O sea, si no estás dispuesto a escuchar a otros, va a ser muy complicado, ¿no? Y no digo que sea fácil para nada, pero creo que es bien importante. O sea, primero, si ves que ya te sientes encerrado, pasa mucho, porque lo platicaba justamente ayer en un taller que estábamos dando, con el tema financiero, ¿no? Justo de ya tengo deudas y esto y lo otro. Lo peor que puedes hacer ahí es simular que no pasa nada y no hablarlo con nadie. Es lo mismo de pedir ayuda, o sea, pues admite que tienes un problema, o sea, admite que ahorita ya traes una bronca de lana fuerte, porque aparte pasa con, creo que son 8 de cada 10 mexicanos, ¿no? Que tienen algún tipo de problema económico por este tipo de mala gestión, ¿no? Y malas decisiones financieras. Pero es lo mismo, no lo hablamos, sacamos otra tarjeta para pagar otra tarjeta, entonces empieza a tomar malas decisiones, y cuando hay estrés, tomamos peores decisiones, ¿no? Es todo este tema. Entonces, me parece que es lo mismo de tener claridad en tus principios básicos, que lo puedes escribir. Y si quieres otro día platicamos de eso, o sea, de cómo hacer Sería buenísimo. todo el ejercicio de un párrafo de manifestación y escribir tus principios de vida, porque te ayuda en esos momentos prácticos de, oye, pues, lo que dices, gasta hoy, ¿no? Y decir no, también tienes que evaluar, ese es un ejercicio de ponderación y de evaluación de, oye, si yo al final estoy rodeado de personas, ¿no? Porque no, o sea, somos seres sociales, no podemos pensar que solo con la pura voluntad, ¿no? O sea, los sistemas y el entorno siempre van a influir. Entonces, si tu entorno no es, o sea, tú dices, ya voy a cambiar mi vida, ¿no? Y voy a hacerlo mejor, muy bien, pero tu entorno no te empuja a eso, y al revés, hace daño, va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es el tener claro tú qué quieres, ¿no? El decir, oye, sí me gusta la fiesta, no tiene nada de malo, pero tengo ciertos objetivos económicos, y el hecho de tener claridad en tus prioridades, que es el tema de diseño de vida, hace una diferencia enorme. Cuando eso lo dices, bueno, sí lo tengo, pero pues no me importa, ¿no? Luego veo y pues para eso trabajo. A ver, puedes hacerlo alguna vez, pero al final somos seres de hábitos, entonces tienes que elegir bien qué vas a empezar a repetir, ¿no? Entonces, creo que en ese tema es hacer una transformación primero de tus principios, o sea, decir, a ver, realmente en qué creo, qué es lo importante para mí, y si lo determinas, si lo escribes y le pones métrica, es mucho más fácil, porque hay mayor peso, ¿no? Es lo que dices de la escuela, tomar estas decisiones de repente son muy complicadas porque al final no tenemos las herramientas para tomarlas, ¿no? Y porque además esta cuestión de que va a ser lo que hagas en tu futuro, pues tampoco es real, ¿no? O sea, es el 75%, ¿no? La gente que no se dedica a lo que estudió, ¿no? Bueno, incluyéndome, ¿no? O sea, por lo menos, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, es entender que puedes virar, ¿no? Que creo que tener flexibilidad cognitiva es importante, y aprenderte a poner límites a ti mismo primero. O sea, porque también a los demás y esto sí, pero también a ti mismo, ¿no? O sea, cuidar los límites que tú tienes que tener contigo ayuda. Entonces, es un poco lo que dice James Clear en Hábitos Atómicos, de esto de construir un sistema que haga el vicio difícil, o el hábito negativo difícil, y el hábito positivo fácil, ¿no? O sea, no quiero gastar hoy, ¿no? En la fiesta, ¿qué va a ser más fácil? Ya que estés enfiestado, no gastar, o no ir, pues no ir, ¿no? Porque decir, bueno, me la llevo tranqui, eso nunca acaba bien, ¿no? O sea, más bien es, quiero comer mejor y tienes pura comida chatarra en tu casa, pues no la tengas. O sea, hazte más fácil lo positivo, porque creemos que la valía de lo bueno está en que nos cueste trabajo, y es falso, ¿no? La valía de lo bueno está en lo que produce en nuestra vida, y si es más fácil, pues mejor. Entonces, hacer ese proceso más sencillo creo que es importante, ¿no? Entonces, resumiéndolo es, ponte las decisiones
relevantes, haz que sean más fáciles de tomar y generarte un entorno que empiece a funcionar de una mejor manera, ¿no? Por eso también tienes que elegir a quién sigues, ¿no? En redes sociales y en tu vida. Uh-huh. De acuerdo. Hablando justo del libro de Hábitos Atómicos con James Clear, ahí aprendí también esa parte de, por ejemplo, decía que pone el libro justo arriba de tu cama para que cuando te vayas a acostar, pues ya lo tengas ahí para leer, aunque sea un poco. Y de ahí yo lo desarrollé, si les sirve como tip de vida, por ejemplo, mucho con los garrafones, que luego te sales de la casa y ya se te olvidaron los garrafones de agua y los tenía que llenar. Entonces lo que yo hago es, ya sé que los tengo que llenar, en ese momento los pongo en la puerta de la casa, para que cuando tenga que salir, pues es como un obstáculo y digo, sí, cierto, me tengo que llevar los garrafones. Y con pequeñas cosas que dices, tengo que hacer esto, no sé, un proyecto, entonces si tienes las hojas en ese momento, ponlas donde sabes que vas a sentarte a trabajar y ponlas ahí para que tengas que hacer. O cosas muy pequeñas, pero que el Fernando del futuro se acuerde que tenía que hacer eso y pues ahí tenía el momento. Sí, recuerdo ese tipo de conversación que tenía en ese libro. Sí, porque además es quitarte el miedo al juicio, es decir, de ti mismo, ¿no? De como que nos da vergüenza y sentimos que alguien nos está viendo todo el tiempo, entonces, híjole, me va a ver ridículo si ahorita dejo, ¿no? Los garrafones y no, que te valga, o sea, al final es todo lo que tienes que hacer y cada quien tiene que encontrar su sistema, que lo que dices, no hay fórmulas, porque también no sé, justo lees Hábitos Atómicos y te dice, James Clear te dice que haz la estrategia 3-2-1, ¿no? Para elegir, pues tiene que ser, y si no me funciona, es que entonces, no, a ver, o sea, toma lo que te va funcionando. Lo que funciona de ahí. Por eso el tema de sensaciones. O sea, ¿qué vi que sí jala en mi vida, qué no? Y tampoco trates que le funcione a todos, ¿no? Que es un error que, por ejemplo, yo sí he tenido muchas veces. O sea, como de, esto a mí me funciona, yo tengo un Excel de objetivos que es súper intenso y no aplica para la mayor parte de la gente porque al final requiere que te interese hacer ese tipo de ejercicios digitales. Simplemente hay gente que le funciona mucho más en papel, ¿no? Y de repente dicen, no, pero ¿cómo es posible? Que no, pues a ver, o sea, no hay fórmulas universales. Cada quien tiene que ir armando su propia herramienta de diseño de vida, ¿no? Personal. Y entonces eso, o sea, creo que pues, atreverte a quitarte ese lente como que sientes que siempre te está viendo de me va a ver ridículo. Y haz lo que tú tengas que hacer. Es lo que dices ahorita de, oye, pues es que yo no quiero ir a tomar, ¿no? Después de esto. Pues no vayas. O sea, no, pero es que me van a ver. Pues, o sea, mientras menos expectativas traigas encima, vas a ser mucho más feliz, ¿no? Y creo que la clave de renunciar a las expectativas es decir, esto sí y esto no, ¿no? Entonces, tener esa claridad también, o sea, quitarte esas expectativas de ti mismo que no te ayudan. Ya tendría que estar y decir, pues yo elijo este tipo de vida y pues qué tan coherente voy siendo con ese tipo de vida que elijo, ¿no? Excelente, aprendan a decir no, qué difícil en ocasiones cuando crecemos y nos damos cuenta que nunca aprendimos a decir no, nos lleva a problemas innecesarios y en ocasiones decir no te salva de tantas cosas y poner límites, que la gente sepa que también tiene límites tú con eso. Así es. Antes de dejar descansar las cámaras y los reflectores, José Antonio, me gustaría hacerte una última pregunta. Cuando contemples tu historia desde la distancia de los grandes mitos, de tu historia, de tu viaje, ¿qué verdad esencial, nacida del dolor, del liderazgo o de tu propio viaje, ha sido heroico? ¿O que te gustaría que otros descubrieran al escuchar? Está complicado, a ver, está bueno. Yo creo que sería... Sí, es imposible vencer a quien nunca se rinde. Eso. O sea, creo que... Sí, este tema de volver y volver y volver a intentarlo, por lo menos en mi caso, creo que es lo que ha dado resultado. O sea, nunca me voy a rendir. O sea, no quiere decir que no voy a fracasar o que no me voy a equivocar, no. Pero seguir, ¿no? Entonces, por lo menos... si alguien lo viera desde fuera, pues decir, mira, es alguien que no se rindió, por lo menos, ¿no? Creo que es eso y lo aprendí de personas que nunca se rindieron. Entonces, creo que sí ayuda ver que, o sea, que tu ánimo sea inquebrantable, ¿no? En eso, lo cual no quiere decir que no tengas malos días, que no tengas momentos donde quieras rendirte, pero decir, o sea, seguiré y cuando tenga que hacer alto también, pero saber que no me voy a rendir, creo que es una diferencia importante, ¿no?
Muchísimas gracias por esa respuesta. Vamos a dejar en la descripción del video las redes sociales de José Antonio Alpizar Díaz. No sé si quieras también mencionarlas de una vez, y también de Kairos para que los puedan contactar en caso de que estén interesados. Sí. Mías no tengo, y tengo Instagram, pero no me lo sé. Ok, lo voy a buscar. Pero supongo que es mi nombre. Y Kairos es Kairos MX en Instagram y en LinkedIn. Muy bien. Es un trébol verde, nuestro logo, y listo. ¿Te parece? Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Fue una conversación muy nutrida, que abre panoramas, que abre mentes, y que disfruté mucho. Gracias, José Antonio. No, muchísimas gracias a ti, Fer, y felicidades por el programa. Está padrísimo. Que le dediques tiempo por gusto y para ayudar a otros está increíble, y gracias por invitarme. Es un ganar-ganar, y creo que esta vez se cumplió de excelente gracias. manera. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes por habernos escuchado en este grandioso episodio. Esto fue el Foro Humanos con Recursos, donde cada experiencia cuenta, y hoy se cuenta en voz alta. No olviden seguirnos en las redes sociales del podcast Maestro Fernando Benítez, y nos encontramos el próximo lunes con un nuevo episodio. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.